San Pío de Pietrelcina entró en los capuchinos con 15 años de edad, ordenando el día 10 de agosto del 1910, asignado en San Giovanni Rotondo en 1916 y vivió allí hasta su muerte. Recibió los Stigma el 20 de septiembre del 1918, los llevó por 50 años y entró en la vida eterna el 23 de septiembre de 1968, beatificado por el Papa Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 16 de junio del 2002. Solo quiero ser un fraile que reza. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debemos hablarle solo con el corazón. Esto es lo que nos dijo el Padre Pío. El Padre Pío es uno de los más grandes místicos de nuestro tiempo y amado por todo el mundo. Nos enseñó a vivir un amor radical al corazón de Jesús y a su Iglesia. Su vida era oración, sacrificio y pobreza, y alcanzó una profunda unión con Dios. El Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario, y algunos debían de esperar 2 semanas para lograr confesarse con él, porque el Señor le hacía ver por medio de este sencillo sacerdote la verdad del Evangelio. Su vida se centraba en torno de la Eucaristía, y sus misas conmovían a los fieles por su profunda devoción. Poseía una ferviente devoción por la Virgen María. Discernimiento extraordinarios. La capacidad de leer los corazones y las conciencias. Profecía. Pudo anunciar eventos del futuro. Curación. Curas milagrosas por el poder de la oración. Bilocación. Estar en 2 lugares al mismo tiempo. Perfume. La sangre de sus estigmas tenía fragancias a flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibían muchísimas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía 1 copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. Biografía, infancia. Francisco Fugioni, San Padre Pío, nació en el seno de una humilde y religiosa familia el miércoles 25 de mayo de 1887 a las 5 de la tarde, hora en la que las campanas de la iglesia sonaban para llamar a todos los fieles a honrar a la Virgen Santísima en su mes. El beato Padre Pío nació en una pequeña aldea del sur de Italia llamado Pietrelcina, una pequeña villa en la provincia de Benevento, Italia. Sus padres, Orazio Fugioni y María Giuseppa, ambos agricultores, encomendaron la protección de su recién nacido a San Francisco de Asís. Por esta razón le bautizaron con el nombre de Francisco al día siguiente de su nacimiento. El Padre Pío, cuando aún era bebé, lloraba desconsoladamente al grado que su padre no lograba descansar por la noche de lo fuerte y constante de su llanto. Su padre decía: al bebé nunca se le acaba el aire. Una vez que se encontraba con su papá a solas en casa, este no pudo consolarle para que parara de llorar y lo arrojó en la cama exclamando: «Parece que el diablo hubiese nacido en mi casa». Relata Padre Pío que desde ese preciso momento nunca más volvió a llorar así. La familia Fugioni vivía en un sector más pobre de Pietrelcina. Francisco fue pobre, pero como él mismo diría más adelante, nunca careció de nada. Los valores
eran diferentes en aquella época. Un niño se consideraba dichoso si tenía lo básico para vivir. Fue un niño muy sensible y espiritual. Inicio de sus experiencias extraordinarias. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia de Santa María de los Ángeles, que podríamos decir que fue como su hogar. Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación, y precisamente aquí, a los 5 años de edad, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece en tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuaría por el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel de la guarda, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Esta lucha continuaría por el resto de su vida. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos decían que a tan corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta regalos con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía, en los momentos en los cuales la iglesia permanecía cerrada. Curado por los chiles. En tiempo en que el padre era aún pequeño, la tifoidea era una enfermedad mortal y el pequeño Francisco se vio al borde de la muerte a consecuencia de ella. La fiebre le llegó tan alta que el mismo doctor le informó a su madre que al pequeño Francisco le quedaba unas cuantas horas de vida. La madre, aun con el dolor que experimentaba su corazón, debió continuar sus labores domésticas y preparó, como de costumbre, alimentos para los trabajadores que le ayudaban con sus tierras. La comida que Josepa preparó fueron chiles fritos, y los trabajadores no se lo terminaron por ser tan picosos. Al pequeño enfermo, el olor de los chiles resultó muy apetecible, y en cuanto se encontró a solas, no pudiendo caminar, se arrastró hasta el lugar en que se encontraban los chiles que tanto le apetecía, y se los comió todos. Cuando terminó de comer, se regresó a su cama y sintió una gran sed. Llamó a su hermano Miguel para que le trajera algo de tomar, y su hermano le llevó una botella de leche que le sirvió un poco en una cuchara como lo había estado haciendo. Francisco tomó la botella y se la tomó toda para la sorpresa de su hermano. Cuando su madre regresó más tarde a buscar los chiles, encontró el plato vacío y no se imaginó que hubiese sido Francisco el que se lo hubiese comido. Aunque esta comida podría haber sido fatal para su salud, produjo un cambio radical. Desde ese momento Francisco se curó de la tifoidea y su salud se restauró por completo. Un milagro en su presencia. Un día, siendo pequeño, acompañó a su padre Horacio en una peregrinación al santuario de San Peregrino. La iglesia estaba llena de fieles de todas partes. Francisco se arrodilló para orar frente al santuario y observaba la angustia de una madre que se acercó al altar con un niño deforme en sus brazos e imploraba al santo que intercediera por la sanación de su hijo. Mientras su padre se preparaba para salir de la iglesia, Francisco no se movía en profunda oración de intercesión por el niño. La madre de éste, en un arrebato de desesperación, dijo en voz alta frente a la imagen del santo: «Cura a mi hijo. Si no lo curas, tómalo, yo no lo quiero». Y diciendo esto, arrojó al niño en el altar. En el preciso momento en que el niño tocó el altar, éste sanó por completo. Esta experiencia de poder de la oración afianzó grandemente la confianza de Francisco en el poder de la intercesión de los santos.
La paz de Dios reine entre todos.